Querida iglesia, Dios los bendiga en gran manera. Qué bueno es nuevamente estar con ustedes para compartir esta santa, bendita palabra de Dios conforme está escrita. No en filosofía de hombre, ni conjetura humana, o pues dijo aquel o aquel otro, no. Como lo dice Dios en la palabra. Porque Dios dice claramente que una palabra adulterada mata, destruye. Tenemos que predicarla conforme está escrita, sin quitarle, sin añadirle, sin adulterarla. Y eso es lo que hacemos para que todos aprendan, para que nadie se pierda y todos lleguemos al mismo sitio, allá nos encontremos y dentro de poco tiempo. Vamos a la santa bendita palabra de Dios, al Santo Evangelio de San Mateo 26, San Mateo 26. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. San Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Amén. Todos sabemos que el propósito de Dios en el tiempo y en el espacio se cumple. Todo esto era planeado por Dios, no por casualidad. Así tenía que ser. Solamente Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, podía redimirnos de ese pecado tan grande que habían cometido nuestros padres, Adán y Eva, y que nos había maldecido. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán y Eva. Toda la descendencia de Adán y Eva era maldita hasta el Señor Jesucristo. No había salvación. Estábamos codificados para pasar la eternidad en la oscuridad o en el infierno por el pecado de nuestros ancestros. Repito esto porque es importante. No olviden que nuestro primer hermano mató a nuestro hermano Abel, ¿verdad? Caín. Y ahí para adelante la gente, ¿verdad?, ha sido mala, mala, mala. Y Dios ha tenido misericordia, nos ha perdonado y nos ha guardado por la palabra que Dios le dio a Adán y a Eva. La simiente de la mujer le herirá en la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Y la simiente de Satanás le herirá los carcañales. Sí va a cumplir esta promesa aquí ya, esta palabra, después de 10.000 años. Y dice Dios en la palabra en San Mateo 26, 30. Vayamos aquí. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros hoy escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Los 2 hijos de Zebedeo eran los hijos de María, hermana de la Virgen María,
que era Juan y Jacobo, y el apóstol San Pedro. Ellos dos eran primos hermanos del Señor Jesucristo, Juan y Jacobo, hijos de María, esposa de Zebedeo, eran primos hermanos con el Señor Jesucristo. Y el apóstol San Pedro, eran guerreros espirituales, los llamó aparte, iban todos los discípulos, pero esto lo llamó aparte. Y le dijo: mi alma está muy triste, muy triste, muy triste. Escuchen bien porque esto es importante. Mi Señor Jesucristo no se iba a valer de su poder sobrenatural. Él era por sí 100% hombre, 100% Dios. Pero iba a sentir en su cuerpo, en su carne, el sacrificio, el dolor. Óigalo bien, escúcheme por esto. Él no iba a utilizar su poder sobrenatural para evadir el dolor o el miedo o el temor. Lo podía hacer. Era el Hijo de Dios, Dios mismo. Como Dios igual a Dios, el Hijo de Dios. Pero no lo iba a hacer. Él tomó un cuerpo, se hizo carne, se hizo pecado, vivió bajo la ley y la cumplió, nunca pecó, nunca hubo maldad ni engaño en él. Era el único para el sacrificio. Pero tenía que hacerlo en su propio cuerpo, sin anular dolor, miedo o temor. Sí le hago entender, ¿verdad? Dice la santa bendita palabra de Dios: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué dijo mi Señor Jesucristo esto? Él sabía que iba a morir por toda la humanidad. Se han puesto de acuerdo antes de bajar a la tierra. Él lo sabía. Pero él tenía un ataque muy duro de Satanás. Satanás lo estaba atacando tan duro, tan duro, tan duro, que sudaba como gotas de sangre. O sea, el sudor era tan grande como las gotas de sangre. Dios dice en la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Todas esas huestes estaban atacando al Señor Jesucristo de tal manera para que Él, escúchelo bien, dudara, le diera miedo, temor, ansiedad, y dejara eso y se fuera. Para que no muriera en la cruz del Calvario como sacrificio por toda la humanidad, porque Satanás sabía que ahí lo iba a derrotar. Y lo estaba atacando de todas las formas. Ya lo había hecho en otros tiempos, lo había hecho. Después de que él fue bautizado, fue atacado grandemente por Satanás. Ya conoce la historia, ¿verdad? Había ayunado 40 días, 40 noches. Estaba débil. Le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, le contestó mi Señor Jesucristo. Lo tomó, Satanás lo tomó, oígalo bien. Tenía harto poder, mucho poder. Y lo llevó a un monte alto, le mostró todas las riquezas. Si postrado me adoras, dijo Satanás, solo al Señor adorarás, solo le servirás. Lo confrontó fue con la palabra. Luego lo tomó a un monte alto, lo tomó y lo llevó al templo. Le dijo: tírate de aquí, de lo más alto del templo, que los ángeles te recogerán para que tu pie no tropiece en piedra. Quería que se suicidara, Estaba atacándole de todas las formas, cosa de que no muriera en el Gólgota, en la cruz del Calvario, para redimir por nuestros pecados. Él quería impedir a toda costa esto. Entonces, en ese momento, él estaba siendo atacado por todos esos demonios. Y le dijo a los apóstoles: oren por mí, oren por mí. ¿Sabe lo que Dios mismo diciendo? Pida que oren por él, mi Señor Jesucristo. Sabía que podía derrotarlos un momentico, sacarlo, porque tiene el poder de todo, porque es el Hijo de Dios. Pero no lo iba a hacer porque tenía que ser la propia carne propia, sentir todo esto. Dice la palabra del Señor que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Satanás no puede meterse con el espíritu porque es espíritu de Dios. Somos el espíritu de Dios, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. No se puede meter con el espíritu. Se mete con el cuerpo, con el alma, que es la conciencia, sus pensamientos. Por eso es cuando una persona está orando, le llegan 50.000 pensamientos de los más sucios, de lo más vil que ha tenido en su vida, eso le llega. Para enviarlo de la oración, para que no tenga comunión con Dios, se llama estrategia de Satanás. Se llaman espíritus recordatorios del pecado. Ya sé que usted se desvíe y por último no termina orando nada. Y Señor Jesucristo dijo: guardaos, pide bien, cuídense de las artimañas de Satanás que utiliza. Velad, esté pendiente, vigile su mente, su pensamiento, su corazón. En oración, en oración. El espíritu, la verdad, está dispuesto, la carne no quiere orar. La carne quiere mundo, 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 mundo. Ustedes yo creo que ya han visto por la calle cómo está la gente, ¿verdad? Uno dice que es que están tomando, ¿cierto? Felicitando, porque mi Señor Jesucristo está muriendo por ellos. ¿Cómo le parece a usted esa blasfemia? Está tomando, bebiendo, parrandeando, eso parece, yo no sé qué parece. Cuando mi Señor Jesucristo hace 2000 años se estaba preparando para una muerte horrenda, Él sabía lo que pasaba. Los apóstoles no sabían que Judas lo había vendido, que venían los fariseos, los saduceos, los alguaciles, los escribanos a tomarlo para llevarlo. Ellos no sabían esto, mi Señor Jesucristo no se lo había dicho. Uno me va a entregar, pero no sabían quién era. Entonces ellos estaban ajenos de lo que iba a pasar y se durmieron. Si mi Señor Jesucristo le hubiera dicho: mira, lo que pasa es que viene Judas Iscariote con toda esa cantidad de gente para llevarme, todos se ponen en vela, ¿verdad? Pero Él no les dijo absolutamente nada de esto. Solamente les dijo: oren para que no entren en tentación. Entonces, iglesia, tenemos que entender que mi Señor Jesucristo estaba padeciendo los momentos más difíciles de su vida. Era una decisión crucial. Él no podía apartarse de este sacrificio que iba a hacer. No podía dejarlo. Tenía que morir ahí. Ya estaba prescrito, ya estaba escrito por los profetas, ya estaba escrito en la Torá. Ya Dios lo había mandado a decir. Oseas 6:2 dijo: en 2 días nos dará vida, en el tercer día nos resucitará. En Isaías 53, 52 habla claramente del sufrimiento del Señor Jesucristo 740 años antes de que padeciera todo esto. Ya estaba escrito, no podía hacer lo contrario. Pero Satanás lo estaba obligando. Tanto que él dijo: Señor, si es posible, pase este sacrificio. No permita que yo muera. Es una mentira del diablo que le estaba colocando. Lo estaba atacando. Quería instruirlo ahí, que saliera corriendo, etcétera, etcétera. Pero Dios mandó sus santos ángeles a fortalecerlo. Dice aquí en la palabra: otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad, tu santa voluntad. Ahí está muy claro que humanamente estaba actuando. No como Dios, como el Hijo de Dios, no en el Espíritu, sino en la carne directamente. Vuelvo y repito, no utilizó su poder sobrenatural para eludir esto. No lo hizo. Para que supieran que el sacrificio era perfecto delante de Dios. Un corderito, cuando iba a ser sacrificado por los pecados, no podía eludir el sacrificio. El sufrimiento que le causaría la muerte a ese corderito por los pecados. Así era mi Señor Jesucristo. No iba a eludirlo, el dolor, el sacrificio. Amén. Amén. Para que sepan todos cuánto padeció mi Señor Jesucristo por nosotros.
Otra vez vino, en el versículo 43, otra vez vino y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras. Iba cada hora y oraba el Señor. Las mismas palabras. Entonces Dios envió ángeles a él para que lo fortalecieran a ese momento tan duro, porque tenía que cumplirse la palabra. Por eso, iglesia, cuando ustedes están en los caminos de Dios, han empezado a buscar de Dios, el enemigo los va a atacar, no los va a dejar en paz. Conmigo lo hace. Ese no tiene descanso, día y noche, le ataca su mente, su imaginación, sus pensamientos, su carne. Usted se arrepiente de todo pecado y Satanás empieza detrás de ti como león rugiente a ver a qué momento lo devora. Es algo natural, es el modus operandi de Satanás. No te va a dejar en paz nunca, porque se le escapó de las garras. Y aquí es donde está la palabra: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Resista toda tentación, resístala. Solo no podemos, en la carne no podemos. Si no contamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, no podemos eludir esto. Usted tiene que contar con Dios en su vida, en su corazón, en toda su casa. Dios, a toda hora, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesucristo. No hay otra manera para vencer al enemigo. O no para vencerlo, para que se aparte, para que se retire. Y antes de que ustedes empiecen a orar, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente: Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido que me libres de toda acechanza del maligno, de toda artimaña. Libra mi mente, mi imaginación, mis pensamientos. Tú eres mi escudo, Señor. Ayúdame, Señor. No hay otra forma. Primero tiene que formar esa barrera espiritual. Decir: envía tus santos ángeles alrededor de mi mente para que engrillen e encadenen todo demonio que ataque mi mente, mi imaginación y mis pensamientos. Te amo, Señor, ayúdame, solo no puedo. Es eso lo que usted tiene que hacer directamente para que puedan orar libremente. Amén. Amén. Dice la santa bendita palabra de Dios: entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Si ven, no sabían. No estaban velando por esto. Solamente el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. En San Juan 18:6 dice que cuando ellos le dijeron: ¿eres el maestro? Él dijo: yo soy. La gente cayó al piso toda. Era Dios directamente ahí. ¿Sí me hago entender, verdad? Dice la palabra: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se le acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. O sea, le dio por el filo, oiga. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Todo esto tenía que pasar, todo esto tenía que suceder. Era el plan de Dios para salvarnos a nosotros. ¿Usted se ha pensado alguna vez en su vida por qué Dios se preocupa tanto por usted, por mí, por todos?
¿Por qué se preocupa Él para que seamos salvos? Porque Él sabe el lugar de castigo donde van las personas que no se arrepienten. No quiere que nadie vaya a pasar un minuto en el infierno. Él lo creó para los que no quieren saber de Él. Pero no quiere que nadie pase allá. Y perdona todo pecado. ¿Quiénes somos entonces para Dios? ¿No se ha preguntado por qué sufrió tanto Dios por nosotros? ¿Por qué ha hecho tantas cosas, tanto sufrimiento de los profetas, de los apóstoles, de mi Señor Jesucristo para traernos salvación? ¿Quiénes somos? Eso tiene que preguntárselo usted todos los días de su vida. Cada vez que vaya a hacer algo desagradable delante de Dios, piense en esto. ¿Acaso Dios merece que nos portemos mal? ¿Acaso Dios no merece que guardemos sus estatutos, sus mandamientos? Que llamemos con todo el corazón, con todo el alma. Y así mismo con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso todo predicador, escúcheme bien, tiene que predicar del segundo mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo al prójimo, como predicador, tengo que predicarle acerca del arrepentimiento para que no se pierda. Hablarle del pecado para que no se condene. Pero si un predicador no habla del pecado, sino de otras cosas, palabras lisonjeras, motivaciones de prosperidad, de abundancia, y no le habla del pecado, ese predicador va a ir primero al infierno que cualquier otro. Porque Dios dice en la palabra en 1 Corintios 6:9, los injustos no entrarán al reino de los cielos. Y es injusto que un predicador no le hable la verdad a la gente para que se aperciba de su mal camino, para que deje el pecado, para que deje todo lo sucio, lo vil de su vida y se arrepienta de todo corazón y sea salvo. Si un predicador no hace esto, está en grave problema delante de Dios para su salvación, porque está invalidando un grande mandamiento de Dios. Entonces no ama al prójimo, es hipócrita, es mentiroso. No le habla para que el pecado lo deje, para que se aparte el pecado de la maldad. No lo hace. Dará cuenta a Dios por eso. ¿Sabe usted cuenta? No lo quiere. No quiere a su prójimo. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. O yo me estoy haciendo entender. Esto es importante que lo entendamos. Si usted ama a su prójimo, debe compartirle lo más importante en su vida. No le hable de películas, ni de novelas, ni de nada de esas cosas. Hable del arrepentimiento. Gústele o no le guste, hágalo responsable de la palabra. Ya se la dijo, ya es responsable de ella. Para que se arrepienta, dígale: vea, Dios perdona todo tipo de pecado, cualquiera que sea. Solo necesita decirle: perdón, Señor, yo me arrepiento de todo esto, perdóname, perdóname, Señor. Acepto mi culpa, acepto mi pecado y no volver a hacerlo. Mire qué tan sencillo es. Y puede salvar muchas almas. Está siendo justo. Y los justos verán a Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Qué bueno es esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el 55, versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. ¿Por qué huyeron? ¿No quedaba la vida por él? ¿Qué pasó ahí? No los culpe. Ojo con esto que es importante, aprendamos. Estaban todavía en la carne. Dios les había dado, óigalo bien, les había dado autoridad, poder para echar fuera todo demonio, sanar toda dolencia y curar toda enfermedad. Ese pueblo había recibido. Pero no estaban llenos del Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Mi Señor Jesucristo les dijo cuando iba a ascender a los cielos, dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen porque necesitan ser revestidos del poder del Espíritu Santo. De otra manera no pueden salir. Le falta ese ingrediente, el toque, el poder de Dios sobre sus vidas. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, ya conoce la historia, ¿verdad? Y los llenó a todos, se les quitó todo miedo, todo temor.
Le salieron de frente a sus enemigos sin ningún tipo de miedo. Se fue el miedo, porque ahora sí fueron llenos del poder de Dios. Y Dios dice que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Y los llenó de poder. Y hacía cantidad Dios a través de ellos, milagros, 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 sanidades, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, etcétera, etcétera, porque estaban llenos del poder de Dios. Amén. Entonces no los culpe por nada, y los juzguen y los tilde. Están todavía, como se dice, dando los primeros pasos. Así es cuando nosotros empezamos, ¿verdad? Llega un punto, ¿cierto?, en que somos más sólidos en la fe. Al comienzo divagamos, somos como las olas. Hoy me levanto mejor, mañana no. Hoy dudo, mañana sí no. Hoy temo, hoy no. Y etcétera, etcétera. Hoy no voy a la iglesia, hoy voy así para allá, etcétera, etcétera. Son fluctuantes en la fe. Pero cuando el poder llega de Dios a sus vidas, no quiere más que estar bajo la presencia de Dios. Y tiene otro modelo de vida, otro cambio. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vino 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mi Señor Jesucristo estaba diciendo la verdad. En 2 días nos dará vida, en 3er día nos resucitará. Era el templo de Dios, el templo de nosotros, era nosotros mismos el que iba a derribar de ese viejo hombre, marrullero, pecaminoso, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que sea, no, Señor. ¿Verdad? Entonces Dios iba a edificar este templo. En 3 días, porque en 2 días nos daría vida, en el 3º nos resucitaría juntamente con Él. Cuando usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Podemos entrar al reino de los cielos por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Sí queda claro esto, ¿verdad? De eso se refería el Señor Jesucristo. La primera visión que Dios me dio, cuando me llamó por primera vez el Señor, Mateo 13, San Mateo 13, me despertaba y me hablaba, San Marcos 13, Marcos 13, Marcos 13. Yo me levantaba y decía: ¿quién habla? ¿Quién habla? Aquí el único grande soy yo. Me quedaba dormido otra vez. Y volvían y me despertaban. 3 veces en la noche hizo esto. Y me hablaba, Marcos 13, Marcos 13. Y ya como acercándose a las 5 de la mañana, a las 6, me hablaron más fuerte, me despertaban y me hablaban. Me dijeron: Marcos 13, Marcos 13. Me levanté, yo era inconverso. Vivía en otra ciudad. Y una vez dejaron una Biblia grande, la dejaron allá grande, grandota, fina, muy fina, era un estuche. ¿Quién la dejó? No sabemos, la dejaron aquí, pero sí, pero ¿quién? ¿Cuánto vale? No, no sabemos. Llegó alguien y la dejó. Dios la mandó para esperar en ese tiempo. Y en el tiempo preciso, entonces me acordé de la Biblia, me levanté y la abrí, y preciso, Marcos 13. Dice en San Marcos 13 que mi Señor Jesucristo estaba en el templo con todos los apóstoles, y los apóstoles le dijeron: Maestro, qué edificación tan bonita, qué piedras tan bonitas. Y él le dijo: en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dije yo: uy, va a haber un terremoto muy grande. Dije yo, pensé, pero ¿por qué me habla a mí, Señor? ¿Yo quién soy? Yo no soy nada. ¿Por qué me dice estas cosas? ¿Por qué me hablas a mí? Y se refería a mi templo. No quedaría nada de ese viejo hombre. Y si aún queda, pues, pedruscos, tiene que desaparecer, no tiene que quedar nada. Y esto me lo dijo después de que me da otras visiones, un llamado. Yo tuve un llamado directamente de Dios. Dejé todas mis cosas por seguir el llamado del Señor. Entonces, vemos, iglesia, a través de la palabra, que Dios
siempre dice la verdad al Señor de todo corazón, jamás vamos a entender la palabra. Y entonces la gente sigue contendiendo. ¿Y por qué Dios dijo esto? ¿Y pero por qué no puede ser así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no la entiende. Porque hay que discernir espiritualmente. Porque hay que acercarse a Dios de todo corazón para poder entender. No hay otra manera. Y qué hermoso es humillar su corazón, su vida al Señor. Usted puede seguir trabajando común y corriente, hacer su vida, pero su corazón que sea para el Señor. Amén. Amén. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Dice la palabra de Dios, y levantándose el sumo sacerdote en el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que de ahora me veréis, oígalo bien, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. La blasfemia era un delito de muerte. Mi Señor Jesucristo lo dijo abiertamente. No se defendió, habló claramente. Esto tiene que suceder. No podía decir la mentira, porque dice los mentirosos no entran al reino de los cielos. Él no iba a eludir esto. Le hicieron esa pregunta directa, ¿usted es el Hijo de Dios? Sí lo soy, porque lo era, lo es. ¿Era para salvarse o para condenarse? ¿Sí me hago entender? Lo dijo claramente, yo soy el Hijo de Dios, y de ahora en adelante me verán al lado de la diestra de mi Padre. Entonces dijeron, no tenemos necesidad de más pruebas, esta es. Y empezaron a golpearlo, desfiguraron su cara a puñetazos, como dice en Isaías 52. Le escupieron, le rasgaban así la barbita, la arrancaban. Enardecidos por lo que él dijo, por la verdad. Cuando el Señor Jesucristo lo llame a juicio, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Según de Corintios 5:10, que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para dar cuenta por todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, mientras estamos en el cuerpo, sea bueno sea malo. Estos que golpearon al Señor Jesucristo, Caifás y Anás y todos los fariseos, cuando lleguen al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, se van a dar cuenta de toda la verdad, demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Por qué razón? Porque los fariseos, escuchen bien que esto es importante, tenían una doctrina errada, era doctrina de hombres, no predicaban la verdad, la acomodaron, hacían grandes proselitismos para ganar más gente y llevarlos al infierno, o sea, procesiones como quiera que sea, y la gente se amontonaba, se agolpaba con su mala doctrina. Mi Señor Jesucristo les decía claramente, ustedes son los fariseos hipócritas. Mi palabra no haya cabida en vosotros, porque yo les digo la verdad. Y me quieren matar por esto. No reconocen mis obras que yo hago, ni la palabra. Tumbas blanqueadas, de frente les decía. Con su doctrina no entran ustedes al reino de los cielos, dejan entrar a los demás. Está perdido. Esa es la doctrina de hombres. Una doctrina que se predique una palabra diferente a esta es errada, es adulterada, mata, destruye y lleva al infierno. Lo dijo Dios mismo. Y de eso está lleno el mundo, de doctrinas de hombres, de filosofía de hombre. Y la gente le gusta eso porque no les amonestan del pecado, no les hablan del pecado para la salvación. Y por esta razón lo mataron al Señor Jesucristo.
por decirles la verdad. Él sabía todo esto y sabía que tenía que padecer, todo lo sabía. Por eso le aligeró un poquito más el asunto. Sí, soy el Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra en el versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofetaban. En Isaías 56 dice que le golpearon tanto que desfiguraron su rostro. ¿Cómo serían los puñetazos que le dieron? Todos al mismo tiempo. Él no se defendía. No se defendía. Su cara fue desfigurada, su rostro, su parecer, dice la palabra del Señor. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, comenzando a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo allá afuera lloró amargamente, arrepentido de esto. Dios me mostró en visión una vez al apóstol San Pedro. Tenía como unos 26 años, era así como blanco, pelirrojo, poco crespo. Y estaba así, con una amargura pero grande, así gritando. Era ese momento. Dios me lo mostró en visión hace unos años. Luego me mostró en visión al mismo apóstol San Pedro, como dieron 90 años, lo llevaban a crucificar en Roma. Pero mostró, iba así vestidura blanca, así largo, ya de edad, lo llevaban para crucificarlo. Me lo ha mostrado 2 veces. No sé qué quiere decirme el Señor con esto. Pero una vez está bien, bueno, no digo más esto, dejémoslo así. Entonces, iglesia, quiero decirle lo siguiente. Cuando uno está en la carne, actúa conforme a la carne y Satanás lo ataca a uno en la carne y es fácil. Es presa fácil de Satanás. Le infunde miedo, terror, ansiedad, de todo le infunde. Le da miedo de todo, de la oscuridad, de esto, aquello. Hay ansiedad, desespero. Satanás ataca la carne. Y Satanás lo atacó en la carne. Así como estaba atacando al Señor Jesucristo. Pero ya cuando se está en el Espíritu es diferente, ya murieron por el Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo dijo, cuando lo iban a decapitar allá en Roma, de parte de Nerón, dijo, corten ya la cabeza. Mi Señor Jesucristo me está esperando, el vivir para mí es ganancia, Cristo Jesús me está esperando. Háganle rapidito que quiero ver al Señor Jesucristo. Así de sencillo. Se va todo miedo, todo temor, todo nerviosismo, cuando usted empieza a ser lleno del poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, iglesia. Estamos en tiempos difíciles, iglesia, muy difíciles. Satanás está atacando a familias completas. Las está levantando unos contra otros en odio, resentimiento, falta de perdón. Hay contiendas. Se quieren matar unos a otros. De hecho, se están matando hermanos contra hermanos. Esto está sucediendo. Satanás está suelto, está atacando a familias enteras para destruirlas, para acabarlas, para sacarlas de los caminos del Señor. ¿Por qué hace esto? Necesitamos estar más en el Espíritu, más entregados a Dios. Que el Espíritu Santo nos llene con su poder, que se apodere de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los yernos, de nuestra familia, de nuestro hogar. Que el Espíritu Santo se apodere.
que tome control, porque Satanás anda suelto, porque ya le queda poco tiempo, unos añitos, poquito le queda ya. Esto es una realidad, iglesia. Por eso la gente anda irritable, irascible, no se le puede decir nada a nadie. Tenga mucho cuidado cuando hable con la gente. La gente está como loca, están haciendo cosas que nunca ustedes habían visto. El mundo está en un caos, va en picada libre, como Dios me mostró varias veces. Estamos en un laberinto sin salida, no hay salida. Satanás está apoderado del mundo, me mostró Dios 3 veces. Estamos en los días de Noé y la gente no piensa que todo esto va a seguir. La gente no está preparada para el juicio. La gente no está preparada para darle cuenta a Dios. Se preparan para otras cosas, ¿verdad? Para recibir el título, no hay nada de malo en eso. Para el deporte, para otras cosas, menos para la salvación. No piensan, óigalo bien, que el juicio es una realidad y que ya estamos, nos tocó a nosotros los últimos tiempos. Preparémonos para esto. Siga trabajando, siga haciendo lo que está haciendo bien delante del Señor, prepárese porque muy pronto el Señor Jesucristo viene. Antes vienen otros eventos como el anticristo, que de poquiticos añitos, unos poquiticos, no digo más esto, se presenta y ahí cuente 3 años y medio, la mitad de una semana judía, y vendrá lo que se llama, óigalo bien, la gran tribulación. Ahí estamos en la palabra, aquí estamos en las redes con todas esas predicaciones, la apostasía, la tribulación que sufrirá la iglesia. Todas estas cosas están ahí, pueden escucharlas y verlas y darse cuenta de la verdad, porque no nos alcanza el tiempo para todo. Así que, querida iglesia, sepan que cada vez que usted escuche esta palabra, envíela a otras y está ganando almas para el Señor. Está haciendo una obra del Señor. Mándale todos los idiomas. Hagamos esta labor para el Señor. Amén. Amén. Mañana a las 3 de la tarde nos veremos y seguimos aquí adelante. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde de gran manera. Que Dios los bendiga. Amén.